En principio, cabe aclarar dos conceptos fundamentales en orden a tratar el tema objetivamente. Primero, la falaz expresión muerte digna, dado que dicha expresión deliberadamente no refiere a lo que se significa legalmente por ello como el derecho de una persona a terminar con su vida en circunstancias particulares, y menos todavía significa la asistencia de un tercero para dicho fin. Más aún, la adjetivación digna a la palabra muerte condiciona significativamente al pensamiento actual, sugiriendo entonces que en determinadas circunstancias el quitarse la vida por sí mismo con asistencia de terceros es la muerte meritoria o loable frente a toda otra alternativa que presupone infamia o ignominia, o peor aún, que seguir viviendo en dichas circunstancias resulta oprobioso. Sumando a ello, y tal como demuestro en el libro Suicidio y Eutanasia desde la filosofía occidental y desde lo normativo y filosófico judío, sumando a ello, es absolutamente retórico el hecho que se utilice la palabra eutanasia, cuyo significado es buena muerte, significando la muerte compasiva y por decoro personal, cuando jamás históricamente ha tenido dicho significado. En este libro justamente demuestro que los 5 significados que se le atribuyó a la palabra eutanasia en sus diversos marcos axiológicos son muerte gloriosa en batalla o en acciones que acrediten mérito frente a la sociedad, muerte útil y oportuna respecto del canon utilitario para la sociedad, muerte luego de una vida plena y realizada, muerte en virtud, asumiéndola como algo propio de la naturaleza, y muerte sin sufrimiento y en lozana vejez. Ahora, ninguno de ellos se refiere a la muerte por piedad o compasión o decoro personal, y menos aún con asistencia de terceros, y mucho más agravante aún cuando el tercero es un médico por su propia deontología profesional. Luego, y con el fin de tratar el tema sin retórica, dado que estas expresiones, muerte digna, así como también aborto libre, lo que hacen son instalar en el consciente colectivo una determinada ideología o agenda política, pero mediante expresiones y digamos, estrategias fraudulentas, dado que la expresión justamente no tiene un correlato en el contenido del proyecto de ley o de ley que se quiere sacar, como recién estábamos explicando. Por eso, con el fin de tratar el tema sin retórica, a lo que hoy, por su ambigüedad e imprecisión, la legislación 26.742 y las diversas modificaciones de la 26.529, 26.061 y 26.529 refieren, es a la facultad legal para darse muerte prematuramente mediante la supresión de tratamiento o soporte vital, aparatología, por razones compasivas o de decoro personal, evitando un sufrimiento excesivo o desproporcional e impedir el de otros, e incluso sin necesaria expresión de causa o motivo, incluyendo también la asistencia de terceros cuando el sujeto sea paciente de una enfermedad irreversible y en su fase terminal o con lesiones del mismo tenor. En otras palabras, aquí se está hablando de la facultad legal de un individuo para terminar con su propia vida y su derecho a ser asistido para ello por el personal médico y la institución hospitalaria, y desde ya la consecuente obligación de estos a tales efectos. Por otro lado, también es infundado el llamado derecho a la muerte o a terminar con la vida, como derecho humano, y esto ya lo establece la Corte o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el caso Diane Preti en el año 2002, determinando que el derecho a la autonomía personal no es superior al deber del Estado de amparar la vida de los individuos bajo su jurisdicción. Y se podría incluso decir más, desde la propia filosofía de la moral, así como desde la propia filosofía del derecho. Respecto de la primera, de la filosofía de la moral, el solecismo de predicar lo bueno de una determinada forma de muerte, dado que el significado que el individuo le asigna a su existencia
se relaciona con la persecución de un valor, el cual posee vigencia solo en la medida que dicho individuo vive. El no vivir, la ausencia absoluta y sin retorno de toda implementación o persecución de valores, objetivos, no es un salirse del juego, sino más bien es romperlo, dado que el salirse del juego incluye siempre la posibilidad de la perspectiva externa del mismo sujeto, estando interesado o no en participar. Pero esto no ocurre ni hay posibilidad alguna de ocurrencia en la relación entre la vida y la muerte, dado que fuera de la vida el hombre no existe, y por ende resulta absurdo predicar aquella perspectiva externa desde la cual uno puede o no participar. Es decir, es ilusorio, es retórico el pretendido argumento de la elección moral entre la vida y la muerte, o también la elección moral entre dos formas de muerte, dado que la elección se produce en la vida del hombre, viviendo luego en los términos de su decisión, pero no en la muerte, respecto de la muerte del hombre, porque en la muerte no existe. Y respecto del concepto de derecho a quitarse la vida o a morir, desde la filosofía del derecho, el derecho posee significado, sentido y vigencia solo en un entorno jurídico, institucional, donde las leyes atribuyen aquellos derechos al ser humano, estableciendo también sus deberes, sus prohibiciones, estando todos ellos basados en la voluntad del hombre, y por ello habiente de significado axiológico, y además susceptible de racionalización, y por ello pudiendo limitar su alcance, vigencia y caducidad. Pero la concepción del ser humano, su nacimiento, su existencia y su muerte, como criatura biológica, no es un producto con aquella base volitiva, con una base institucional, sino que es algo dado naturalmente con explicación biológica, viviendo, muriendo, con independencia de su voluntad, y por ende indiferente desde lo axiológico. Así como dije, tampoco es un producto institucional el hombre, y por ende no es susceptible de racionalización para limitar su vigencia o su caducidad respecto de su vida, respecto de su muerte, vigencia y caducidad que se aplica a todo objeto de normativa legal. Y así justamente lo determina nuestra ley oral, ¿no es cierto? Cuando dice Shal korjeja ata notzar, veal korjeja ata nolad, veal korjeja ata hay, veal korjeja ata met. Es decir, pues contra tu voluntad fuiste creado, contra tu voluntad naciste, contra tu voluntad vivirás, contra tu voluntad morirás. Entonces, predicar el derecho de un sujeto a terminar con su vida, algo naturalmente dado, igual que todo elemento natural, explicable biológicamente, e indiferente por ello desde lo volitivo y por ende desde lo axiológico, carece de significado, siendo nuevamente un solecismo, es decir, un error de categoría en la cual se aplica un concepto perteneciente a una dimensión a otra que no le pertenece y que no tiene sentido ni significado. En pos de el mejor entendimiento de este concepto, podríamos poner un ejemplo de base volitiva y racional de un derecho o ley, como por ejemplo la prohibición de viajar en zonas urbanas a más de una velocidad determinada, cuya base racional se debe a que aumentándola pondrá en peligro vidas humanas. Esta ley vial es una conclusión a partir de una realidad particular y datos objetivos, y debido a que su base es racional, puede probarse la extensión de su vigencia, su validez y su caducidad incluso, en función de variables climatológicas, tecnológicas, horarios, intensidad de tráfico, etcétera, etcétera. Y específicamente respecto, por ejemplo, del derecho sobre algo como propiedad sobre la cual se acciona, sea tangible o intangible, es, por ejemplo, lo establecido acorde a un sistema jurídico, adquiriendo dicha propiedad, dicho artículo, legalmente bajo el orden normativo vigente. Y así,
si aquello no fuera reconocido como la propiedad del sujeto y por dicho motivo protegido por ley, esto podría disponer, podría disponer de aquello a voluntad sin que nadie se perturbe por ello. Es decir, el sujeto como propietario de un artículo posee autorización jurídica sobre este derecho y ante la duda hay una autoridad institucional aceptada y reconocida por la misma sociedad que entiende respecto de dicha ley vigente y antes de comenzar cualquier discusión está claro quién y qué establece este derecho y sus factores basales. Nada de lo cual se aplica ni está en relación con lo dado naturalmente. Por eso no se puede predicar que la vida es un objeto de propiedad del hombre que supuestamente la porta. Y es por ello que predicar precisamente un derecho a morir y por ende establecer su extensión, vigencia y caducidad, solo lo que hace es racionalizar el suicidio o bien la complicidad o coparticipación en ello, mediante terceros. E incluso otorgaría la posibilidad por las mismas vías de extender el alcance de dicho supuesto derecho, dado que el derecho, como sabemos, es un triunfo en el juego legal, contextual, relativo y por ende cambiante. Y esto es lo que actualmente sucede, de hecho, en Holanda, donde a partir de una ley similar a la sancionada en Argentina, se avanzó aplicándola no solo a pacientes, sino simplemente a gente que no quiere vivir, tal como el caso del octogenario senador socialista Edward Bronjersma en 1988, que pidió y logró ser finalizado, digámosle, no porque estuviese enfermo o deprimido, sino porque, tal como él mismo lo dijo, estaba cansado de vivir. Hoy, y con dicho criterio, en Holanda se dejan morir por la llamada eutanasia neonatal, bajo el protocolo de Groningen, a unos 300 bebés al año por nacer con minusvalías o graves defectos físicos, y hay una creciente cantidad de casos en los cuales se niega la implantación de marcapasos a mayores de 75 años, todas estas decisiones amparadas por políticas llamadas de eutanasia social o eutanasia económica, por la cual se fomenta implícitamente la eliminación de todo a quien se destine recursos sin rentabilidad económica o que obstaculice el flujo de recursos hacia otros con mayor productividad social, o bien incluso políticas de eliminación a quien un tercero decide que la vida de aquel será excesivamente o desproporcionadamente sufrida. En este respecto, en las últimas encuestas se comprobó que los ciudadanos con graves minusvalías o pacientes agudos ya no poseen la misma fiducia en la clase médica que en otros tiempos. Dicha ley, justamente de referencia, resultó además en que en Holanda, entre 1995 y 1998, haya bajado notablemente la inversión en cuidados paliativos, dado que desde ya tratar el dolor con cuidados paliativos siempre es más caro que acelerar o provocar por acción u omisión la muerte prematura del paciente. Solo a partir del 1998 Holanda ha invertido en cuidados paliativos, pero presentado siempre como una alternativa más, siendo la llamada eutanasia o muerte digna la más apoyada desde las instituciones e incluso por parte de la sociedad. Y así esta utilización del término o concepto operativo eutanasia termina justificando prácticas homicidas atribuyéndoles un supuesto carácter beneficioso y superador, tanto para el destinatario como para el resto de la sociedad. Es decir, aquí y en términos reales, no hipotéticos, no se habla de una supuesta desviación del espíritu de la ley, sino de su real y patente consecuencia por su propia línea argumentativa, ya que se está hablando de un devenir de hecho en una sociedad como la holandesa, donde la ley incluso es de mayor cumplimiento efectivo y los entes de contralor de mayor eficiencia que en la Argentina. Allí la ley devino por sus propios argumentos en la decisión del sujeto, más allá de su condicionamiento social e incluso psicológico, en darse muerte prematura por decoro personal, como primera fase, a la segunda fase, que es al darse muerte simplemente por tedio o hastío. Y en su tercera fase, que es la más reciente, esa ley devino en que el Estado intervenga aún implícitamente en políticas dictaminando cuáles vidas tienen sentido y cuáles no, en función de lo cual se invierte o escatima recursos médicos o terapéuticos. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la muerte digna
del mencionado senador Bronjersma, quien pidió ser finalizado por falta de ganas de vivir, cuando de hecho él ya se encontraba en soledad, ya que sus amigos habían fallecido, y sus proyectos, por ejemplo, de despenalizar la pedofilia, entre otros, le dieron gran popularidad en los años 80, pero fue también motivo de su desacreditación política y personal, sumiéndolo a terrenos muy marginales. ¿Cuál es la diferencia entre lo ocurrido con este senador y su petitorio? Y un anciano, enfermo, posiblemente sin contención familiar o social, e incluso con serias minusvalías, presentando cuadros depresivos que llevan a querer morir, de forma similar a personas en situaciones de anomia, marginales, desamparadas y fuera de todo sistema. Difícilmente, muy difícilmente, es posible determinar la libre voluntad demandada por la ley en la decisión personal respecto de una patología clínica, precisamente en las delicadas situaciones donde esta ley aplica. Es decir, la decisión ética o axiológica respecto de una conducta patológica en estos casos, y más aún donde se trata de enfermedades terminales, no es posible de discernir tan contundentemente para determinar la libre voluntad o su vinculante condicionamiento circunstancial. De hecho, tampoco la ley vigente prevé dicho estudio, dado que el requisito es ser persona capaz, con conocimiento de su decisión y consecuencia. Más aún, ¿qué pasa con una persona en estado vegetativo, sin posibilidad conocida para retomar su conciencia y facultades activas normales, demandando continuos cuidados para su higiene, su nutrición, incluso necesitado de soporte tecnológico vital? Dicha vida no tiene sentido acorde a los cánones actuales de significatividad y en función de los intereses de sus parientes u otros, para los cuales dicha vida resulta muy conflictiva. ¿Qué pasa con el mismo sujeto, pero que no necesite aquel soporte vital? Por ejemplo, un respirador artificial. Pero manteniéndose como una criatura funcional desde lo biológico, pero carente de razón o conciencia demostrativa como la específica y constitutiva del ser humano. Pero representando, de hecho, el mismo sufrimiento, costo y problemática para sus parientes u otros diversos involucrados. ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo determina y bajo qué criterio y con qué movilidad para decidir terminar con esa vida o no? Y acá estamos hablando no del sufrimiento del paciente, sino de la problemática que generalmente se da del pariente que tiene que sobrellevar esa situación. La pregunta sigue vigente: ¿cuál es el límite? ¿Quién lo determina? ¿Y bajo qué criterio y con qué movilidad? Y esto en el siglo XXI. Basta recordar que el mismo criterio de eutanasia promulgado e implementado por la institución Action T4 de la Alemania nazi, respecto de minusválidos, niños Downs, malformados, etc., predicaba un cierto canon de calidad de vida debajo del cual eran consideradas esas vidas sin sentido. Razón por la cual entre 1939 y 1945 se asesinó entre 200.000 y 250.000 enfermos mentales o discapacitados físicamente, justamente por representar un costo sin sentido tanto para el Estado como para sus familias. Allí también se hablaba de calidad de vida por debajo de la cual la vida ya no tiene sentido y no vale la pena ser vivida. ¿Qué pasaría con un niño huérfano, por ejemplo, con serias minusvalías físicas y o mentales que desee morir a causa de su situación? Recordemos que en Holanda un niño mayor de 12 años puede tener acceso a la política de eutanasia. Y aquí explícitamente la ley indica que los niños y adolescentes tienen derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos que involucren su vida o salud. Es por ello que dicha problemática excede el dominio del derecho, por no haber argumento científico ni moral para determinar sobre el criterio por el cual se permita quitarse a uno mismo la vida o que un tercero lo asista, sin que ello no sea legalizar el suicidio, la coparticipación en el suicidio o bien el homicidio doloso. Y la base de esta dificultad es precisamente el mencionado hecho que la vida ni la muerte son productos institucionales
pudiendo racionalizarlas, y por ello imposibilitando incluir o regular la vida y la muerte mediante el derecho. Ahora bien, en caso de hacerlo, se estaría manipulando las propias bases del sistema, es decir, los postulados sobre los cuales se erigen los derechos y el sistema normativo. Luego, ante la pregunta respecto del por qué me está prohibido quitarme la vida o quitársela a otro, no hay una razón, sino la falta de autorización resultante de la aceptación del postulado lo tirzaj, no asesinarás, siendo esta misma aceptación aquello que hace regir su validez y vigencia más allá de toda consideración respecto de dicha vida. Y este postulado habla de la vida humana fuera de toda categoría jurídica o consideración social, por su capacidad de adquirir derechos, contraer obligaciones, desempeñar roles, interactuar o manifestar conciencia o identidad propia, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el judaísmo indica que hay principios, tal como es postulado, no asesinarás, que aunque no se manifiesten cotidianamente solapándose por positivistas superestructuras jurídicas, son y constituyen las propias bases del sistema y por ende de inestimable significado y permanente vigencia, tal como de hecho lo demandan los padres del contrato social, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Postulados que caducan ante su racionalización debido a que los postulados no se aceptan o no se aceptan, pero no se argumentan, dado que son puntos de partida, axiológicos. Esto es, el postulado no asesinarás recae sobre toda vida humana, desde el primer instante hasta el final. De lo contrario, arbitrariamente decidiremos a partir de cuándo se permite el suicidio u homicidio en función de la calidad o significado existencial de la vida para cada individuo, para cada sociedad y en función de diversos intereses económicos, sociales, políticos de turno. Ahora bien, una vez habiendo desarrollado y digamos, manifestado, descrito también el problema tanto desde lo retórico de la expresión muerte digna, así como también el problema desde la filosofía de la moral y la filosofía del derecho respecto de esta ley mal llamada muerte digna, vamos a ver cómo el judaísmo aporta específicamente también a el problema entre el ensañamiento terapéutico, el encarnizamiento terapéutico y la prohibición también del suicidio, cuando no también la prohibición, por supuesto, del homicidio frente al que asiste a una persona a cometer ese suicidio. Por eso, a diferencia del sistema legal del derecho, es bueno aclarar que el judaísmo es un sistema legal del precepto, es decir, mientras que el derecho se basa en el valor de la conducta no condicionada del sujeto, en una autonomía determinada por los deseos o voluntades particulares, la cultura judía del precepto se basa en una heteronomía, donde el valor reside en la conducta obligada del sujeto, sometiendo su voluntad y deseo a una autoridad externa, a la ley preceptual, y donde la autonomía se predica de la emancipación de los deseos o subjetividades en pos del cumplimiento de esta ley preceptual. En definitiva, donde el derecho representa un reconocimiento de una carestía, enfatizando en quién toma la decisión independientemente de cuál sea esta decisión, el precepto conlleva un principio de obligación, enfatizando sobre qué decisión se deberá tomar independientemente del sujeto sobre la cual recae dicha decisión. En el judaísmo la pregunta entonces no es sobre quién decide, sino sobre qué es lo que se decide en la denominada halajá o ley judía. Y en este sentido, el judaísmo rechaza la noción de autonomía decisoria sobre la propia vida, dado que ésta no le pertenece al individuo, tal como habíamos demostrado ya incluso desde la filosofía del derecho, para hacer con ella acorde a sus deseos o voluntad, ni tampoco es un producto institucional para ser reglado por tal como ya hemos demostrado. Más bien, es un evento naturalmente dado, proporcionado en usufructo por Dios,
con su propósito y duración específica, que solo Dios puede determinar acorde a sus leyes generales y particulares, sin que el individuo esté autorizado para ello en función de sus propios deseos. En adición a esto, para entender cabalmente la visión judía respecto de la eutanasia, así como del testamento vital o de las directivas anticipadas, resulta necesario entender el concepto de suicidio en el judaísmo, muy similar de hecho al actual. El judaísmo desde antiguo define al suicida como el adulto que se da muerte intencional y conscientemente por propia iniciativa. Así es como lo trae en su fase original el Tratado Talmúdico de Semajot en su capítulo 2 y luego ulteriormente codificado en el Shulchan Aruch en su parte Yoreh Deah en el artículo 345, leyes o incisos 2 y 3. Y esta definición es muy similar, como dije, a la definición secular, por la cual el suicidio no patológico es la acción u omisión consciente y por propia iniciativa en la cual el sujeto pone intencionalmente fin a su vida por sí mismo con asistencia de terceros. Es por ello que en hebreo el suicida se le llama Ameaved et atzmo bedat, es decir, quien se destruye a sí mismo conscientemente, y sin referencia al móvil de aquella intención, prohibiéndolo ya desde la Torá en el Génesis capítulo 9, versículo 5, cuando dice Ve'ach et dimehem lenafshotehem edrosh, es decir, y sin embargo la sangre de las almas de ustedes reclamaré, refiriéndose, tal como lo explicita la exegética, justamente a la prohibición del suicidio, además de las distintas exegéticas respecto de los versículos al Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Y por supuesto, la penalización del suicidio por medio de la supresión de los rituales luctuosos y dolientes, también como lo especifica la ley en el mencionado Código de Leyes, Shulchan Aruch, en su parte Yoreh Deah, artículo 345, inciso 1. Por ello, el fumador, por ejemplo, que muere por cáncer pulmonar, o quien muere por lo que se llama Kiddush Hashem, o santificar el nombre de Dios, no son considerados suicidas. Uno por no tener intención de matarse al fumar, y el otro por no quitarse la vida por propia iniciativa, sino por estar compelido, conminado, demandándole asumir su muerte por no renunciar al valor supremo, que es Dios. Lo que hoy se llamaría vulgarmente un mártir, digamos, ¿no? Y así es como lo manifiesta la variada casuística bíblica y talmúdica, y luego también codificado en el mismo artículo del ya mencionado Código de Leyes, en el inciso 3 específicamente. Luego, resulta claro que la ya mencionada facultad legal para darse muerte prematuramente, sea por acción u omisión, incluyendo también la asistencia de terceros si es por petición, se trata desde el judaísmo como un derecho al suicidio y más aún la indulgencia por la coautoría, participación o complicidad en un homicidio. Y esta indiferencia entre la acción u omisión, cuando la intención es matar, también, de hecho, lo estipula similarmente la filosofía de la acción. Y así no solo el suicidio está prohibido en el judaísmo, sino que el suicidio asistido, donde un tercero interviene en la implementación de la muerte del suicida, es considerado un homicidio, dado que provoca la muerte prematura a quien no pone en peligro su vida, caso en donde se permitiría matar al otro por ley de autodefensa, y así es como lo trae Maimónides en su Mishneh Torah, en leyes, Ilhot Rotzeach, en leyes sobre asesinos, capítulo 2, leyes 2 y 3, basándose en el versículo del Génesis 9:6. Similarmente a la prohibición del suicidio, en la mayoría de los más influyentes y las más relevantes doctrinas ético-filosóficas y filosófico-legales, como por ejemplo la pitagórica, la platónica con algunas excepciones, la aristotélica, Epicuro, Plotino, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Wittgenstein, Sartre e incluso Camus. Además de, por supuesto, todos ellos considerar también la asistencia al suicida como
un mayor problema ético y moral al del suicidio, encontrándose de hecho hoy vigente su punición por ley. Ahora bien, sabiendo que la denominada eutanasia activa es una acción directa para acelerar o provocar la muerte prematura del paciente, y la llamada eutanasia pasiva es la no iniciación o discontinuidad de un tratamiento, aparatología o nutrientes que sustentan la vida del paciente, queda claro, tal como mencioné anteriormente, que ambas, tanto la eutanasia activa como la pasiva, son sólo clasificaciones en el modo de acelerar el proceso de muerte o provocarla prematuramente, y no son justificaciones para matar a un sujeto por acción u omisión. Luego, así como el judaísmo lo predica por ley, también la filosofía moral o la filosofía de la ética lo establece, en que no hay una diferencia en la responsabilidad entre ambas eutanasias, dado que siempre, por acción u omisión, hay decisión e intención de matar prematuramente a un sujeto que no amenaza de muerte a otro. En el judaísmo, ya desde la Torá, como dije, también se prohíbe la omisión de un tercero frente al peligro de muerte o situación de riesgo del prójimo, pudiendo salvarlo, y esto ya lo establece la propia Torá en el Levítico 19:16, cuando dice Lo ta'amod al dam reja, no depondrás contra la sangre, contra la vida de tu prójimo. Por supuesto, se puede ver también cómo deviene la exegética y la ley a partir de este versículo. Por supuesto, el versículo también de referencia a esta misma ley es el Deuteronomio 22:8, pero como dije, se puede ver cómo deviene en ley a partir del Tratado Talmúdico de Sanedrín en el folio 74a, Maimónides en sus leyes de asesinos, el Jotrotzeach, en el capítulo 1, capítulo 14, capítulo 10, capítulo 13, y por supuesto ulteriormente ya codificado legalmente en el Shulchan Aruch, en el tratado de Hoshen Mishpat, en el inciso 380, en el artículo 380, inciso 3. Por supuesto, considerando por ley a un homicidio, considerando a esta persona que cometió por omisión un homicidio, considerándole un homicida, en caso de que esta persona sobre la cual se omitió salvarle la vida, muera. Y de hecho la misma ley obliga a transgredir, por supuesto, las estrictas leyes del Shabbat, del Día del Perdón, así como las leyes de Kashrut, ante el peligro de muerte de una persona, lo que se llama en hebreo pikuach nefesh, ¿no es cierto? Situación en la cual la persona está obligada y se cancelan todos los preceptos en pos de salvar a esta persona. Y como sabemos, en el judaísmo hay 3 preceptos que son intransgredibles y no se cancelan, y uno tiene que dar la vida, justamente como dijimos antes, por estos preceptos, que es el de no cometer actos idolátricos, no cometer relaciones sexuales prohibidas y tampoco no asesinar. Y aquí, tanto por omisión como por acción, como dije, no hay diferencia respecto de sobre quién se decide no salvarle o prolongarle la vida provocándole una muerte prematura. Incluso si fuese lo que en hebreo llama un gosés, ¿no es cierto?, que con este nombre se define a la figura de un moribundo cuya expectativa de vida no supera las 72 horas. Y esto es por no haber diferencia alágica, no haber diferencia legal alguna con quien goza de salud. Y esto así lo trae nuevamente el Tratado Talmúdico de Semajot en su capítulo 1, Maimónides en sus leyes, nuevamente leyes sobre los asesinos, capítulo 2, ley 7, y por supuesto en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes Shulchan Aruch, en el Tratado Yoredea, en el artículo 339, inciso 1. En otras palabras, a los fines de evitar la muerte prematura de un individuo, su importancia reside en ser un ser humano vivo, y no en su calidad o duración relativa a algún canon de significatividad o sentido existencial. En términos seculares, esto se puede traducir a que esa persona sigue siendo una persona con plenitud de derechos más allá del estado en que dicha persona vive. Es decir,
no hay merma del deber preceptual por una tipificación conductiva, o en términos seculares, existe la misma responsabilidad moral en la acción y omisión cuando hay decisión y son relevantes para provocar, acelerar o no impedir la muerte prematura de alguien. Caso contrario, tampoco sería moralmente responsable omitir o negar alimentar a un hijo, o el abandono de persona, o el negar u omitir insulina a un diabético cuando cualquiera de estas omisiones devienen en las respectivas muertes de estas personas a las que se puede salvar. En otras palabras, está claro que en el judaísmo, y cuando me refiero a que se pueden salvar, me refiero precisamente a estas personas a las que se puede evitar que mueran por la omisión de un tercero, ¿cierto? Por eso, y ahora sí, en otras palabras, está claro que en el judaísmo está terminantemente prohibido acelerar o provocar la muerte prematura de una persona, aun cuando se trate de un paciente con una enfermedad incurable, irreversible y en su etapa terminal. Pero a su vez también está prohibido provocar un sufrimiento artificial y mayor al que naturalmente devendría de su propio padecimiento, dado que si bien el sufrimiento tiene carácter expiatorio, el sujeto no está autorizado para provocarse o provocar a otro dicha expiación, siendo de hecho un precepto alivianar el dolor y el sufrimiento. Por ello, ante la actual posibilidad de dilatar tecnológicamente un proceso agónico incursionando en el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, en el cual se mortifica artificialmente al paciente, dicha instancia se encuentra tan prohibida en el judaísmo, y así es como lo expone el Sefer Hasidim en sus artículos 723, 724, y el Ram Moshe Isserles, uno de los mayores juristas en el judaísmo, en su comentario al Shulchan Aruch en Yoreh Deah 339.1, como justamente dicha instancia se encuentra tan prohibida en el judaísmo como la propia del suicidio, y similarmente dicho accionar se considera inmoral desde la secularidad. Ahora bien, desde el judaísmo estas dos restricciones, tanto la prohibición del suicidio como la prohibición del encarnizamiento terapéutico, abren una alternativa para la conducta que salvaguarde no solo una muerte acorde a la ley judía, para el judío moribundo, y sin que un tercero involucrado transgreda su deber preceptual, sino que también esta ley aplica a la secularidad, ya que comparte la prohibición del suicidio y la inmoralidad de la mortificación artificial del paciente, resguardando por un lado la responsabilidad moral del asistente o del médico, y por otro lado la responsabilidad moral también del paciente. La responsabilidad moral del asistente porque no comete homicidio al provocar por acción u omisión una muerte prematura de su paciente, y resguarda la responsabilidad del paciente porque no comete suicidio, más bien obtiene una, y ahora sí, una verdadera muerte digna en términos morales, dignidad la cual, según el más influyente filósofo y eticista moderno, Immanuel Kant, la define como la actualización del ser moral, oponiéndose al obrar según la facultad apetitiva, en este caso sus deseos de morir, evitando la animalización del hombre, prohibiendo el uso del individuo, de su cuerpo, como medio para un fin que no sea él mismo. Y por esto, este comportamiento, tal como lo estipula la ley judía, reside únicamente en no obstaculizar o bien desobstruir por acción u omisión aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando su estado es tal que todo proceder e instrumentación médica posible constituye tan solo la prolongación de un proceso agónico, sufriente y tortuoso, manteniendo mera y artificialmente algunas fuentes orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Esto de hecho también lo pueden ver en el Shulchan Aruch, como dije, en Yoreh Deah
339, artículo 339, inciso 1, y el comentario, por supuesto, de el Ram Moshe Isserles a este inciso. Ahora, solo en esta circunstancia, es decir, en la circunstancia en donde lo único que se hace es desobstaculizar, desobstruir, tanto por acción u omisión, aquello que está impidiendo una muerte inminente del paciente, cuando todo proceder y toda instrumentación médica lo único que puede hacer es prolongar su proceso agónico, manteniendo solamente y artificialmente algunas funciones orgánicas, pero en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí misma. Solo en esa circunstancia, que es muy distinta a la actualmente llamada eutanasia pasiva, es radicalmente distinta a la eutanasia pasiva, y muy diferente, por supuesto, también a los términos voluntarios del paciente, según la ley 26742, base de la legislación en cuestión. Solamente en esa circunstancia se está exento de homicidio en el judaísmo, y además el paciente judío muere acorde a la ley judía. Y como dije, este comportamiento también se aplica a la secularidad, dado que es el mismo que hoy y bajo la legislación vigente anterior a la ley referida, liberaría de responsabilidad moral y penal al tercero, dado que no comete homicidio, y mucho más al médico por su propia deontología profesional, dado que no acelera ni provoca la muerte prematura de su paciente. Y más aún, comportaría también una verdadera muerte digna para el paciente, dado que no se suicida, ni se le extiende su agonía o tormentos de forma artificial, y ello aplicable a todo sistema axiológico, siendo todos los demás casos una mera sofisticación psicológica, eufemismos, justificando un suicidio o complicidad homicida. Y en la particular relación médico-paciente, el judaísmo no entiende al primero, es decir, al médico, como un mero funcionario por omisión o acción de los deseos del segundo, tal como sí se entiende a partir, y en muchos de los sistemas, como dije, a partir de Francis Bacon del siglo XVII, quien cambia dicho paradigma, haciendo del médico un funcionario de los deseos del paciente, dado que el médico está preceptuado en el judaísmo a prestar la atención necesaria al necesitado, prohibiéndole omitir toda acción a su alcance y, en caso que lo omita, juzgándolo como homicida. Esto se puede leer claramente en el Código Legal, en el Shulchan Aruch, en Yoreh Deah, artículo 336. Y desde ya tampoco el judaísmo permite tomar ventaja del conocimiento médico para accionar u omitir, aprovechándose de la ignorancia del paciente o del tercero, en su representación respecto del asunto, obviamente, dado que se incurre en la transgresión del precepto escrito en el Levítico 19:14, que dice: Ulifnei iver lo titen mikshol, y delante de un ciego no pondrás una trampa, un obstáculo. Precepto tomado, de hecho, también por la secularidad para conformar la relación moral de no tomar ventaja de la deficiencia del otro. En cualquiera de estos casos, el médico, según el judaísmo, estaría contrariando la esencia de su profesión y, de hecho, el contrato implícito con el paciente, según el cual la salud y la vida del paciente es su primer deber, similar al actual juramento hipocrático hecho por todo médico. Este deber profesional médico, más la responsabilidad moral como individuo, o deber preceptual en caso de ser judío, hace que todo tipo de omisión por la cual el paciente muera prematuramente, pudiendo evitarlo, teniendo los medios y el conocimiento de causas, alternativas y consecuencias, conlleve una responsabilidad absoluta por parte del omitente. Ahora bien, dentro de un Estado de Derecho, si el paciente tuviese un supuesto, digo supuesto por lo ya analizado anteriormente, derecho a quitarse la vida, bien puede ejercerlo, pero dentro del dominio particular, sin violar los derechos y las obligaciones de otros, exigiendo la complicidad en ese acto, la transgresión moral, preceptual,
e incluso penal, tanto del personal médico como del personal, digamos, hospitalario, quienes cumplen sus tareas en dicho ámbito. Ámbito, como dije, hospitalario, el cual, lejos de ser un asilo o centro para el suicidio asistido, es para el judaísmo, y así también es de hecho como surgió dicha institución, un establecimiento para el diagnóstico y el tratamiento médico. Estas son básicamente las razones, en términos generales, por las cuales no es posible predicar en el judaísmo y muy problemáticamente en la secularidad, en Estado de Derecho, un derecho del individuo a la muerte, ni directa ni indirectamente, ni por omisión, ni por acción de terceros, mucho más por acción de terceros, ni por declaración directa o mediante un testamento vital o mediante directivas anticipadas, incluso determinando dicha falta de derecho, como dije antes, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el judaísmo aporta justamente esta solución para el caso en donde se quiera mantener y no transgredir, si es judío, el precepto, si es un secular, su mandato moral, e incluso la legislación penal, es decir, no transgredir el delito de homicidio para el tercero, ni tampoco hacer transgredir al paciente la falta, el delito o el precepto que prohíbe el suicidarse. El judaísmo aporta justamente esta solución que radica básicamente en la no obstaculización o desobstrucción de aquello que impide la apremiante muerte del paciente cuando su cuerpo no sustenta por sí mismo más vida, y lo único que se puede hacer es prolongar su agonía manteniendo meramente la función biológica de alguno de sus órganos. Accionar que de hecho resuelve, como dije, la actual problemática entre el no suicidarse, reitero, y el no encarnizamiento terapéutico, no legalizando el suicidio premeditado ni los problemas de abuso en las políticas eutanásicas, ni comprometiendo al personal de la salud, sino incitándole a cumplir con su propia demanda deóntica profesional, con su deber, asistiendo con todo tipo de medidas paliativas, sin poner en grave riesgo los postulados bajo los cuales se erigió la cultura occidental y el mismo Estado de Derecho moderno. Repito, no obstaculizar o bien desobstruir por acción u omisión aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando su estado es tal que todo proceder e instrumentación médica posible constituye tan solo la prolongación de un proceso agónico sufriente y tortuoso, manteniendo mera y artificialmente algunas funciones orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Y esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes con muerte cerebral, en donde mediante un soporte tecnológico vital se mantiene algunos órganos de su cuerpo con sus funciones biológicas, pero este es un caso absolutamente, hasta el día de hoy, irreversible, en donde ya su cuerpo no sustenta por sí mismo más vida. Es por ello que, ya para terminar y decir algunas palabras sobre el testamento vital o las directivas anticipadas, en el judaísmo, más que un testamento vital, es posible realizar una directiva anticipada, dado que reconoce el concepto de suplencia jurídica, es decir, el actuar en nombre de otra persona. Esto es cuando un tercero tiene que decidir por el paciente ante su estado de incompetencia. No obstante, en esta directiva anticipada solo puede especificarse ante dos testigos adultos y competentes la facultad otorgada a una autoridad rabínica competente para la toma de decisión acorde a la ley judía en caso que el paciente esté incapacitado para ello. De hecho, ya existen en la mayoría de los estados Unidos formularios a tal efecto, con el fin de asegurar que en caso que el paciente estuviese incapacitado por alguna patología,
por daños u otra circunstancia para tomar sus propias decisiones, toda decisión médica en términos de iniciación o mantenimiento artificial de funciones orgánicas o implementación de técnicas de resucitación, así como cuestiones post-mortem, como autopsias y disecciones, las cuales, por ejemplo, están generalmente prohibidas en el judaísmo, se realice siguiendo el curso dictado por la ley judía, facultando una autoridad rabínica o institución competente, designada, por supuesto, previamente por el paciente, e incluso un segundo ante la indisponibilidad de este primero designado a tales efectos. En conclusión, y respecto del testamento vital, la única directiva anticipada en el judaísmo, especificada ante dos testigos adultos y competentes, solo obedece a los fines de cumplir con la ley judía, otorgando por ello la facultad a una autoridad rabínica competente para la toma de decisión acorde a la ley judía en caso que el paciente esté incapacitado para ello, y así es como lo determinan las más importantes autoridades jurídicas, rabínicas, contemporáneas, como el Rav Bosner, el Rav Feinstein, el Rav Waldenberg y el Rav Breitovich. Muchas gracias, y bueno, desde ya estoy disponible para todo tipo de preguntas. Nuevamente, muchas gracias.